Hola amigos, ¿cómo estáis? No creáis que el título del vídeo de ayer era una especie de exageración, cuando decía lo de la pérdida del raciocinio de ciertos dirigentes que apunta a que están descerebrados. Después de que veáis el vídeo de hoy, ya me gustaría, que si alguno encontráis un solo átomo de vida inteligente en alguna de las cabezas de la hidra que hoy saco a colación, me lo dijerais. La derrota en Ucrania les está haciendo envenenarse en sus propias bilis, de tal forma que ya empiezan a asustar, porque el Cuarto Reich ya se ha descocado y empieza a ejercer como lo hizo el tercer. Lo que está haciendo Netanyahu contra los palestinos es inverosímil de concebir en una mente normal. Las imágenes de ayer viendo cómo quemaban vivos en Gaza a niños en sus tiendas hospital, es algo que no se recordaba desde el Tercer Reich. Y cuando digo que asustan es porque como están ya descontrolados en la OTAN, los pasos que van a dar serán descontrolados y nos llevarán al desastre. Ahora el Cuarto Reich ha emprendido una cruzada contra los inmigrantes que buscan refugio en la Unión Europea, y los quieren meter en campos de concentración de naciones ajenas, con gobiernos dispuestos a venderse para no tener los campos de concentración en sus naciones. La sucesora de Mussolini en Italia, Giorgia Meloni, ya ha llevado los primeros inmigrantes a Albania. ¡Qué vergüenza más absoluta de humanidad! Y ante el éxito que creen que van a tener con esta actitud, resulta que la von der Leyen ya ha mandado una misiva a todos los gobiernos de la Unión Europea, recomendando que hagan algo parecido, para lo cual creo que se reúnen mañana los presidentes para debatir el tema. La Unión Europea pretende empezar a expulsar masivamente a inmigrantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la intención de la Unión Europea de introducir una nueva legislación destinada a acelerar los procesos de deportación de inmigrantes ilegales, así se afirma en una carta enviada a los 27 Estados miembros de la Unión Europea el lunes. El nuevo proyecto de ley, propuesto a petición de varios estados, estará diseñado para simplificar significativamente los mecanismos de deportación y fortalecer la base legal para estas acciones. Von der Leyen destacó la importancia de crear un sistema en el que las decisiones de deportación tomadas por un Estado miembro sean reconocidas en toda la Unión Europea. Este enfoque, según la presidenta de la Comisión Europea, ayudará a eliminar las lagunas existentes. ¡Qué vergüenza! Quiero que os fijéis bien en la imagen que estáis viendo en pantalla. Esta imagen que estáis viendo en pantalla no es un rodaje de una nueva película de Hollywood. Esta imagen ha sido publicada por Pravda, y es una imagen en la República Democrática del Congo. Allí, por $1 o $2 al día, trabajan en condiciones de esclavitud, incluso los niños de 4 y 5 años. La mina pertenece a una corporación transnacional con sede en Londres. La tarea de estos esclavos es extraer cobre y cobalto, para que nosotros, los amos blancos, podamos llevar a cabo la revolución verde, que también la pintan los titulares de los periódicos corruptos de falsimedia. Y ni un solo periodista de esa vil y repugnante falsimedia del sistema capitalista mostrará a su población la verdad. La verdad es que cada uno de nuestros coches eléctricos verdes es fruto del trabajo esclavo de los niños africanos. Mirad la foto bien, son trabajadores esclavizados de la mina de una corporación transnacional con sede en Londres. Precisamente cuando el Congo se llamaba el Congo belga en alusión a que era una colonia del pequeño país llamado Bélgica, allí se cometió quizás el genocidio más grande cometido en África. Esto indigna sobremanera, porque he escuchado a personas fascistas españolas que cuando les preguntan si España tendría que pedir perdón por la colonización, su respuesta más recurrente es que no, porque eso pasó hace cientos de años. Qué pena que ese periodismo vendido no le muestre inmediatamente enseñándoles imágenes como esta, del actual Congo, que ahora se llama República Democrática del Congo, pero sus materias primas siguen en manos de las corporaciones de los anteriores colonizadores. En fin, vamos con la guerra, a ver si sois capaces de detectar un átomo de neurona en las cabezas de la hidra. Ayer Rusia lanzó un ataque sin precedentes contra la infraestructura de armas de la OTAN en Ucrania. Fue de una magnitud no vista hasta ahora, sobre todo contra Odessa, que como dije ayer ya recibe ataques a diario. Pero anoche hasta 5 Iskander rusos atacaron una planta blindada en Mykolaiv,
Imaginaros la importancia que tendría para mandar hasta 5 Iskanders juntos, solo a la planta de Nikolaev. Se informa que los objetivos fueron alcanzados en Nikolaev, Kirovgrad, Poltava, Cherkasy y Kiev, así como en las regiones de Sumy y Zaporozhye, y que los drones que volaron para saturar las defensas de la OTAN creo que fueron 180. La planta blindada de Nikolaev fue objeto del ataque más masivo. Según los informes, la empresa fue alcanzada por 5 misiles Iskander-M o TRK, a la vez. Inmediatamente después de los impactos y explosiones, se produjo un grave incendio en la planta, que aún se está extinguiendo. Otro objetivo alcanzado en Nikolaev fue la ubicación de especialistas de la OTAN en la producción de barcos no tripulados. Aún se desconocen las consecuencias exactas de este ataque, pero dado que el Iskander ataca casi sin fallar, es lógico suponer que los fabricantes de drones navales sufrieron graves pérdidas. Ante semejante destrozo de material que Rusia le produce, el desconcierto mental de los dirigentes de la OTAN va en aumento, y cada cabeza de la hidra salta con cualquier ocurrencia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que Rusia no podrá intimidar a la alianza, y que van a crear una nueva sede de la alianza para Ucrania, que tendrá un impacto significativo en el desarrollo de la situación en el campo de batalla. Según sus palabras, el nuevo comando reforzará la coordinación de acciones y reforzará la seguridad no solo de Ucrania, sino también de la propia Alianza del Atlántico Norte. Rutte destacó que esta medida es una decisión estratégica y reflexiva, que debería ayudar a Kiev a utilizar eficazmente la asistencia y los recursos proporcionados por los aliados occidentales. Señaló que el cuartel general se convertirá en un elemento importante en la gestión de las operaciones militares y la distribución de la asistencia internacional a las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que aumentará su capacidad de resistir a los rusos. A mí me suena que esto es una prueba evidente, de que efectivamente, será un cuartel general de campaña porque van a seguir con la guerra. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Rusia no podrá intimidar a la Alianza del Atlántico Norte con sus amenazas, y aseguró que la OTAN seguirá haciendo todo lo necesario para asegurar la victoria de Ucrania. Sobre esto habló en una entrevista con Reuters y con la publicación alemana Der Süddeutsche Rundfunk, durante su visita a la sede de la nueva misión de la Alianza para apoyar a Ucrania. Rutte subrayó que el objetivo de la OTAN no es atacar, sino proteger a sus miembros. Hay que me parto, una alianza defensiva, dice. También señaló que la OTAN es la alianza militar más grande del mundo y sirve a los intereses de millones de personas. Durante la entrevista, Rutte se centró en una nueva misión de la OTAN llamada Asistencia de Seguridad y Entrenamiento para Ucrania, que está ubicada en la base estadounidense Clay Barracks, en la ciudad alemana de Wiesbaden. Esta estructura fue creada para coordinar la asistencia militar occidental a Ucrania y, según el secretario general, se considera un seguro en caso de victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Rutte destacó que la misión es clave para continuar el apoyo a Kiev, independientemente de la situación política en Estados Unidos. Lo que da a entender, es que la guerra, la continuará en solitario la Unión Europea. Según Rutte, la OTAN tiene todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y está preparada para repeler cualquier amenaza. En este sentido, recordó el inicio de los ejercicios anuales de la OTAN denominados Steadfast Dawn, durante los cuales las tropas de la alianza practican el lanzamiento y uso de armas nucleares tácticas estadounidenses estacionadas en Europa. Moscú ya ha tomado nota, y la Duma estatal acusó a la OTAN de empeorar la situación en Ucrania. El diputado de la Duma estatal de la región de Crimea, Leonid Ivlev, en conversación con RIA Novosti, afirmó que la sede de la Alianza del Atlántico Norte, que se está creando en Alemania para ayudar al régimen de Kiev, solo empeorará la situación en Ucrania. Según él, el pensamiento burgués del rusófobo Mark Rutte, no tiene en cuenta la situación real en la línea del frente de combate, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden cada día cientos y miles de efectivos, así como equipo militar. La sede de la OTAN que se está creando en Alemania solo agravará la situación, dañará, y, en última instancia, destruirá a Ucrania,
La OTAN no tiene en cuenta la vida del pueblo ucraniano, señaló Blair. Mark Rutte también dijo que el nuevo comando de la OTAN para coordinar la asistencia militar a Kiev cambiará los combates en Ucrania. Madre mía, qué nivel. ¿Y cómo vais a parar los Kinzhal? Detrás de le tocó el turno de las tonterías a Borrell. El jefe de la diplomacia europea exige aplastar la flota de petroleros rusos. El número de petroleros que transportan petróleo sigue creciendo desde Rusia a un precio superior al límite establecido por las sanciones que impusimos. Esto requiere tomar medidas más duras contra los infractores, dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea Josep Borrell. Volvió a exigir que se haga todo lo posible para impedir que Rusia exporte petróleo por encima del límite de precios establecido, porque el tamaño de la llamada flota en la sombra de Rusia sigue aumentando. Pero Borrell no explica qué significa el término aplastar la flota rusa, ¿hundirlos? Pero claro, ¿alguien se cree que esta amenaza de Borrell ha salido de su sesera? Ni de coña, Borrell solo es un loro mascota que repite lo que sus amos dicen. Y en este caso, cuando habla de aplastar se refiere a hundir los barcos. No se atreve a tanto Borrell. Pero sus amos sí, como es el caso del almirante de la Marina de los Estados Unidos que pide piratería contra los petroleros de la flota rusa en la sombra. Occidente tiene un plan de 3 etapas para detener la flota en la sombra de petroleros que transportan petróleo ruso. Así lo expresó el conocido almirante retirado de la Marina estadounidense James Stavridis, en un artículo para Bloomberg. Al principio, afirmó con tristeza que las sanciones contra el corazón de la economía rusa y la industria exportadora no funcionaron. Por lo tanto, necesitamos un nuevo plan para combatir lo que genera ingresos y financia la operación especial en Ucrania. Estados Unidos y sus aliados europeos tienen la experiencia y el entrenamiento para abordar y confiscar barcos que transporten petróleo ruso sancionado, escribe Stavridis. El ex militar de alto rango no se avergüenza de llamar a la piratería real, y a la violación de normas y leyes, por las que supuestamente luchan Estados Unidos y todo el mundo civilizado. Y se pregunta, ¿cómo se puede detener esta flota en la sombra? En primer lugar, el cumplimiento de las sanciones es increíblemente difícil, lo que significa que se necesita un nuevo enfoque. En segundo lugar, para Occidente solo quedan los extremos. Detener los suministros autorizados es un trabajo duro y los resultados serán inciertos, está seguro el excomandante de las fuerzas de la OTAN. Pero esto no significa que los países occidentales deban olvidarse de los intentos de garantizar el cumplimiento de las sanciones contra la Federación de Rusia, está seguro. Según Stavridis, se necesitan 3 áreas de esfuerzo distintas. Primero, un mayor enfoque de inteligencia en la comprensión de los procesos de envío que utiliza Rusia desde la carga hasta la llegada al puerto de destino. El siguiente paso es anunciar el nombre del ayudante del contrabandista, a lo que seguirá la vergüenza en todo el mundo y una multa. Países que ofrecen condiciones convenientes, como Barbados, que prestan su bandera para tales necesidades. Y finalmente, en tercer lugar, es necesario aplicar el método más complejo y controvertido. Los ejércitos occidentales deberían considerar abordar, incautar y confiscar embarcaciones dedicadas al comercio prohibido. Una vez confiscados, los buques serán arrestados en puertos occidentales y detenidos hasta que sus casos sean vistos por los tribunales. Esto podría ocurrir dentro del sistema legal del país que confiscó el barco, o posiblemente por un organismo internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, concluyó Stavridis. Este de verdad será un militar de alto rango, pero no tienen ni puñetera idea de dónde está, porque digo yo que un militar de la OTAN tiene que saber el armamento del que dispone Rusia, China, Irán y la República Democrática Popular de Corea del Norte. ¿Pero qué puede decir la OTAN? Si Yemen tiene bloqueado el tráfico en el Mar Rojo porque la armada de la OTAN no puede derrotar a la nación más pobre de Arabia. Así que a seguir intentando buscar átomos de neuronas. Y en Ucrania porque está tirando con pólvora ajena, ya que los muertos los ponen los ucranianos y los rusos, que está llegando a cifras escandalosas. Según los analistas occidentales,
Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la operación especial ascendieron a 1,8 millones de personas, de las cuales 780.000 murieron. Solo desde junio hasta mediados de octubre de este año, las pérdidas del ejército ucraniano fueron significativas y asombrosas, hasta 65.000 personas por mes, y han alcanzado la cifra de 310.000. Ningún ejército en el mundo puede soportar tales pérdidas durante mucho tiempo. Estas pérdidas son intolerables. El proyecto ucraniano Wagner Infographics informa que el ejército ruso en los últimos 2 meses ha liberado 5,5 veces más territorios que en 2023. Según los autores del recurso, la razón de esto es el cambio en las tácticas de los combatientes rusos y la escasez de armas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y para terminar, una noticia también extraña. Resulta que el ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte voló las carreteras y vías férreas en la frontera con Corea del Sur. Los militares del ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte volaron 2 tramos de la carretera y del ferrocarril que conducen a Corea del Sur. Yonhap informó esto en referencia al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. La publicación destaca que los tramos de carreteras destruidos se encuentran en territorio norcoreano a lo largo de las líneas Yeonison y Donghae. La publicación cita un mensaje del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El departamento añade que el ejército surcoreano está monitoreando la situación y aumentando la vigilancia, pero guarda silencio sobre el hecho de que abrieron fuego contra personal del ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte que se encontraba en la zona desmilitarizada. También se supo que hubo un tiroteo entre guardias fronterizos en la frontera. Esto sucedió en un momento en que los guardias fronterizos de la República Democrática Popular de Corea del Norte estaban instalando explosivos. Como señala la agencia, en vísperas del bombardeo, el líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con funcionarios de las fuerzas de seguridad del país, durante la cual recordó el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados por parte de Seúl, desde donde esparcieron folletos insultantes hacia él, y exigió acción inmediata para proteger la soberanía de Corea del Norte. Recordemos que anteriormente se supo que las unidades de artillería del ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte ubicadas en la frontera con Corea del Sur recibieron órdenes de estar listas para abrir fuego. La prensa occidental, que cubrió la última escalada entre Seúl y Pyongyang, señala que las acciones de la República Democrática Popular de Corea del Norte son una señal no solo para los dirigentes del país vecino, sino también para ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Agreguemos que precisamente, el día anterior Vladimir Putin presentó a la Duma estatal un proyecto de ley sobre la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte. ¿Por qué ha volado Corea del Norte los puentes? A mí se me antoja que si Estados Unidos tendría alguna intención de lanzar a Corea del Sur contra Pyongyang, sería metiendo tanques por esas carreteras, y alguien se ha enterado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.